Se están viviendo tiempos difíciles y tiempos convulsionados, en donde a todos se le busca lógica y a todos se le busca razón. Y por eso es que hoy continuamente nos vemos expuestos a burlas, a rechazos, a ofensas, a traiciones, a deslealtades que quieren venir y marcar el corazón, que quieren venir y dejar huella en el corazón. No, que quieren venir y meter en cárcel tu alma. No solo quieren venir a marcar tu corazón, quieren venir a meter en cárcel tu alma. Quieren que te mantengas prisionero de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque cuando estamos prisioneros de la falta de perdón no podemos avanzar. Y por eso es que a veces habemos cristianos que damos 2 pasos hacia adelante y luego retrocedemos y estamos en ese va y ven, vamos y venimos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido y no hemos reconocido lo que está escrito en la palabra, y es tener un corazón perdonador. A veces nos estamos dejando influenciar por lo que otras personas dicen. A veces nos pueden decir a nosotros, pero ¿por qué vas a ir a pedir perdón si tú no has hecho nada? ¿Tú no lo has ofendido? O mira, ¿por qué vas a perdonar a fulano o a sutano, a María o a Hilda si te ha ofendido tantas veces de lo mismo? ¿Para qué la vas a perdonar? ¿Le han hecho a ustedes esos comentarios alguna vez? ¿Le parece familiar? A diario lo vivimos. Y hoy más que nunca, a través de las redes nosotros vemos cómo el enemigo ha querido dañar los corazones y ha querido tenerlos cautivos en prisiones de falta de perdón. Y hay muchos que empiezan a buscar lógica, a buscar la razón. Si hay una ofensa que se ha hecho, empezamos a meditar si merece o no merece el perdón. ¿Les ha pasado a ustedes? No, pero es que esta, como ya me ha hecho tantas veces lo mismo, esta no merece que yo la perdone. Esta no se arrepiente. Esta lo que tiene es remordimiento. Pero no es arrepentimiento. Eso es lo que nos dice la sociedad. Eso es lo que nos dicta la realidad en la que nosotros estamos viviendo ahora. Mas no es lo que nos dicta el manual de vida, que es la verdad. Y hay una parábola. Jesucristo siempre habla a través de parábolas. Y él estaba hablando a través para ilustrar lo que es la misericordia y el perdón. Y esto está en Mateo 18, del 23 al 35. La parábola de los 2 deudores. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. La parábola de los dos deudores presenta la importancia de la misericordia y el perdón. Aquí prácticamente Jesús declara en la palabra que el reino de los cielos es semejante a un rey que tenía que ajustar cuentas. ¿No le parece a usted como familiar si nosotros empezáramos a analizarnos y a ver nuestra condición en la que nosotros venimos al Señor? Pues yo digo, no habría dinero que hubiese ajustado para pagar la deuda que nosotros traíamos. Aquí la deuda representa lo que es el pecado. Los siervos somos nosotros. El Rey es el Señor, el que tiene la misericordia para con nosotros. Muchos de nosotros veníamos con deudas impagables. Cosas que traíamos en nuestro pasado que muchos decían o hubiesen creído que no merecían perdón a causa de lo que nosotros habíamos hecho en nuestro pasado, a causa de lo que nosotros habíamos cometido. Pero hubo uno que pagó la deuda, esa deuda que era impagable. Y no la pagó con dinero, la pagó con el mejor precio, con su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesucristo, el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y pudiésemos alcanzar ese perdón y pudiésemos alcanzar esa redención que nosotros no merecíamos.
porque no teníamos con qué pagar, porque la cuenta era invaluable. Así como a este primer siervo, dice la palabra que debía 10,000 talentos. Y dice que cada talento corresponde o es el equivalente a 6,000 denarios. Y cada denario es correspondiente a un día de trabajo. Yo me di la cuenta, empezar a multiplicar, y empecé a multiplicar los 10,000 talentos por los 6,000 denarios, y eso me daba 60,000 millones. Y esos 60,000 millones los dividí entre los 365 días del año, y eso corresponde a 164,783 por ahí así de años. ¿Quién ha durado ese tiempo en edad? Porque eso tenía que durar para este siervo para poder pagar la deuda. Este primer deudor tenía que tener esa cantidad de años para que él pudiese haber pagado la deuda que él tenía. O sea, en otras palabras, él tenía una deuda que era impagable. Una deuda que él no la podía pagar por sí mismo. Y así nosotros venimos al Señor, que con deuda que nosotros no podíamos pagar por sí mismo. Pero Jesucristo por amor, Jesucristo por compasión, Jesucristo por misericordia pagó la deuda por ti y la pagó por mí. Pero él luego habla del segundo siervo. Y esos, pongámonos nosotros en nuestro lugar. Como aquel siervo, el que tenía la deuda impagable. Y luego en nuestra realidad nos enfrentamos a diferentes luchas y a diferentes circunstancias de la vida, en las cuales somos afectados o podemos afectar, porque estamos en la doble vía. ¿Sí? Muchas veces necesitamos pedir perdón y muchas veces necesitamos otorgar el perdón que otros necesitan. Estamos en la doble vía, pero muchas veces actuamos como este siervo malvado. A nosotros que ya nos pagaron la deuda completa, viene alguien y solo tenía una deuda mínima con nosotros y queremos ser más que Dios. Y empezamos a decir: no, este no merece que yo lo perdone. Empezamos a darle un valor mayor que Dios. ¿Acaso nosotros somos mayor que Dios? No lo somos. ¿Por qué actuamos muchas veces como este siervo malvado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha pagado la deuda? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado perdón? A diario, ¿verdad? A diario necesitamos perdón. ¿Y por qué nosotros, cuando necesitamos dar el perdón, empezamos a analizarlo? Empezamos a usar la razón, empezamos a usar la lógica y no empezamos a buscar la mujer y el hombre de Dios del Espíritu, aquel que no vive por emociones, sino que vive por principios que están trazados en la palabra, y que si Dios te dice que tienes que perdonar, tú no tienes que evaluarla, tú tienes que obedecerlo. Es necesario
que nosotros reconozcamos hoy en día a cuántos nosotros podemos tener presos en cárceles en este tiempo. ¿Cuántos estarán presos a causa de nosotros? ¿A cuántos no les hemos extendido su libertad? ¿Por qué? Porque el orgullo no nos ha dejado ir a decir, mire, hermana, perdóneme. Fíjese que usted no tenía la culpa, yo venía molesta y le contesté de mal manera. Hermana, mire que le fallé en esto. Hablé mal de usted y atrás de usted. Y enfrente yo le muestro a usted una cara diferente y atrás yo le estoy metiendo el cuchillo. Pero ¿sabe qué? Se necesita humildad para reconocer que hay basura que está estorbando y que necesita ser sacada. ¿Y qué decir de la palabra que habla en Mateo 22? Donde dice que si nosotros venimos a dejar la ofrenda, y cuando venimos a dejar la ofrenda, nos acordamos que alguien tiene algo en contra de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que vayamos y nos pongamos a cuenta y después regresemos a dar la ofrenda. Allí no te dice si tú eres el que has ofendido. Ahí te dice si te das cuenta que alguien está molesto contigo. Si tú sabes que alguien tiene algo contigo, aunque tú sientas que no hayas hecho nada. Pero tú tienes que ir y ponerte a cuentas. ¿Y cuál es ese ponerse a cuentas? Pedir perdón. ¿Y por qué yo te estoy hablando de este tema? Cuando uno aprende a perdonar, muere al yo. Y Dios muchas veces va a usar muchas circunstancias y muchas adversidades para hacerte morir al yo. No necesariamente todas las personas que te causan daño, que vinieron e impactaron tu corazón, son para hacerte daño. Sino que muchas de esas cosas Dios las permite para formar en ti y permitir y hacer de ti y formar tu corazón y llevarte a tener un corazón perdonador. Yo les he dicho a ustedes, he testificado antes cómo el Señor me enseñó a mí a perdonar. El Señor me mandó a mí a pedir perdón a la tercera que había en mi matrimonio. Y yo le comenté a una de mis hermanas y le dije, mira, que tengo que ir a pedir perdón. Y me dijo, ¿y usted por qué va a ir? Si usted no le ha hecho nada. La realidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dijo, no te mandé que consultaras, te mandé que lo hicieras. Estuve casi alrededor de un mes orando y bendiciendo a la muchacha en oraciones de madrugada. Usted me pregunta, ¿hermana Hilda quería? No, no quería. No quería hacerlo. Y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerlo, pero quiero obedecerte. Y le dije, ayúdame a hacerlo. Y quiero decirles que Dios me dio la oportunidad de poder hacer y poder pedir el perdón. ¿Y saben qué ocasionó el pedir el perdón? Esa alma fue conquistada para Jesucristo.
Y no solo esa alma fue conquistada para Jesucristo, sino que yo pude sacar a aquella mujer de la cárcel que estaba oprimida y salir de la cárcel en la que yo estaba oprimida. El día que yo hice eso, que yo pedí perdón, la persona no me dejó ni terminar de hacerlo cuando me dijo: no es usted la que me tiene que pedir perdón, soy yo, porque yo fui la que me metí en su matrimonio. Si yo no hubiese hecho lo que el Señor me había dicho que hiciera, no hubiese provocado que aquella persona pidiera perdón. ¿Qué pasó en eso, hermana Hilda? Salí de la cárcel yo y saqué de la cárcel a la muchacha. ¿Y qué es lo que provoca cuando tú perdonas? Cuando tú perdonas, amas. El dolor se convierte en amor. Porque para mí, yo sé lo que es gemir a través de esa muchacha. Aprendí a gemir en la presencia del Señor por ella. Porque el Señor puso aquel amor en mi corazón. Y llevé a decirle que ella valía tanto para Dios, que no merecía migajas, sino que merecía el plato principal de la mesa. Porque cuando tú perdonas, no es que ahorita me olvido y en la tarde ya le saco la cartilla de nuevo, ¿verdad? No. Cuando tú perdonas de corazón, Dios se encarga de poner un amor diferente. Es necesario. Yo le decía al Señor: Señor, wow, es como el examen que tú me pusiste. Y si usted me pregunta que si yo quería pasar esa materia, quería pasar. Si yo quería pasar ese trabajo, no lo quería pasar. Pero eso me enseñó que yo debo de dar el perdón no porque lo merezca alguien, sino porque es un principio divino establecido en la palabra. Porque si yo no perdono, Jehová Dios no me va a perdonar a mí. Así de sencillo. Y yo no quiero ni estar yo en cárcel, ni meter a otros en la cárcel. La pregunta de hoy es: ¿a cuántos tienes en la cárcel? A causa de un mal temperamento, de un mal carácter, a causa de hablar incorrectamente a espaldas, a causa de tantas cosas. Es importante que hoy reflexionemos que esta parábola que el Señor nos manda hoy, esta noche, nos sirva para reflexionar que así como Dios tuvo misericordia para nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia para los demás. Que así como nosotros no merecíamos el perdón, pero Él nos dio el perdón, nosotros tenemos que brindárselo a los demás. No esperar a calificar si merece o no merece, sino debemos darlo. Y generalmente las mayores heridas y los mayores daños emocionales que se dan y las faltas de perdón que se dan es a causa de las personas que están cerca de nosotros. Porque si alguien que usted va por la calle, que usted no conoce, le hace una ofensa, usted dice: ese loco, a ver de dónde será. Ni cuidado le pone quizás. Pero si alguien que usted ama viene y hace una ofensa, hace algo, lo marca, ¿cierto? Le duele su corazón porque es algo que usted no lo espera. Pero es allí donde nosotros debemos de estar firmes, debemos de estar parados y debemos de saber que Dios nos ha dado un corazón perdonador. Porque nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién es nuestro modelo? Jesucristo.
Él es nuestro modelo a seguir. Vea a Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando a Él lo estaban prácticamente se estaba entregando, porque a Él no lo mataron, pero a Él se estaba entregando. Y la demás gente lo estaba destruyendo, se puede decir. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él era Dios y Él es Dios, y Él pudo haber dicho que se desaparezcan todos estos que se están burlando, todos estos que están diciendo si fuera Dios ya hubiera bajado de allí. Él pudo haberlo hecho, pero Él sabía que Él tenía un propósito que cumplir. Él sabía que había un propósito que cumplir, y que todas esas burlas y que todo eso que se dio en la cruz del Calvario era necesario pasarlo para que tú y yo pudiésemos tener esa redención y ese perdón del cual hoy disfrutamos. Es necesario. Es necesario que seamos agradecidos, y que cuando venga alguna ofensa no nos volvamos como este deudor. Que inmediatamente lo soltemos. No dejemos que nada entre a nuestro corazón. Les voy a decir yo la táctica que yo uso, ¿verdad? Cuando a mí algo o alguien que yo amo me causa una ofensa, yo inmediatamente digo, yo no recibo esto. Y digo, yo declaro que yo tengo un corazón limpio, un corazón puro, y yo hoy la bendigo, hoy lo bendigo, y yo declaro que sus labios no se van a seguir usando para sacar palabras que no son de bendición para mi vida. Y si es posible, yo voy y abrazo a aquella persona, porque de esa manera yo rompo. Usted dirá, es hipócrita. No, porque esa es mi forma, como le dijera, de decir, no, yo voy a vencer esto no va a entrar a mí. Y de esa manera es que yo he logrado tener un corazón limpio. Necesario que nosotros a diario revisemos nuestro corazón, pidamos perdón y soltemos las cadenas de aquellos que podamos tener en cárceles. Si nosotros vemos, hay muchos ejemplos en la Biblia de perdón. José, nosotros vemos sus mismos hermanos fueron los que fueron usados para querer dañarlo, lo envidiaban, lo querían hasta matar, llegaron a tal punto que lo querían exterminar. Pero cuando José tiene que brindarle el perdón a sus hermanos, le dicen no, porque sus hermanos llegaron como con miedo, porque no llegaron ni ellos, sino que mandaron un mensajero. No tuvieron ni el valor de ir a decirle a ellos a José, en el capítulo 50 de Génesis está, de decirle a José, perdónanos. No, que enviaron un mensajero, dice, después de que había muerto su padre, porque estaban temerosos de lo que iba a pasar con ellos, porque ya había muerto su padre. Pero José le dijo, no, ¿saben qué? Ustedes me hicieron todo esto, todo este mal, pero ¿saben qué? Jehová Dios lo transformó para bien. Y aquellos que ustedes miraban que era para mal, aquellos que querían que fueran llevados hasta cárcel, Jehová Dios lo llevó para cumplir el propósito aquel a cual me iba a llevar a ser un gobernador y poder proveer para todos ustedes. Pero ¿qué pasaba? Tenía un corazón perdonador. Él no dejó que su corazón se dañara, a pesar de que tuvo una, otra y otra y otra. José, el enemigo quiso dañarle el corazón de muchas maneras, pero él se determinó mantenerse con su corazón limpio.
Y eso es lo que nosotros debemos determinarnos hoy, mantenernos con un corazón limpio, con un corazón puro. Es necesario, porque dice la palabra aquí en la parábola que es Jehová Dios. A mí me impresionó esta porción donde dice que es Jehová Dios. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Es importante que nosotros sepamos y tengamos claro que si no perdonamos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso es que en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, les enseñó y le dijo que perdonara sus deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es algo que el Señor nos lo dejó porque Él sabía que nosotros lo íbamos a necesitar. Usted ve cuánto se habla de perdonar en la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos que necesitamos pedir perdón y perdonar. Que no se te haga difícil pedir perdón. Pedir perdón es de valientes. Pedir perdón es de hombres y mujeres que quieren agradar a Dios. Porque el orgullo, ¿de qué te sirve? Para tenerte preso nada más. Y yo le quiero decir algo. Una persona que camina con falta de perdón, usted así la identifica. No necesita hablar mucho. Cuando usted ya dice, esta persona no ha perdonado. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Por qué? Porque son personas que caminan en amargura. Son personas que caminan a la defensiva. Usted se ha fijado que hay personas que usted tal vez va a darle la mano y de repente se aparta. ¿Por qué? Porque son personas que tal vez piensan a cachetearlo y usted a darle la mano. ¿Por qué? Porque caminan a la defensiva. Porque su corazón está dañado. Alguien le dañó emocionalmente y no ha perdonado. Entonces se mantiene, su máscara es mantenerse a la defensiva. Entonces es importante que nosotros identifiquemos qué áreas o qué personas nos han hecho daño para que nosotros las perdonemos. Y que identifiquemos también a quienes les hemos hecho daño para que vayamos y pidamos perdón. Porque el anhelo de Dios a través de esta palabra es que usted y yo entremos en el reino de los cielos. Que no nos quedemos, que no nos estanquemos, que avancemos, que seamos fructíferos y que seamos, ¿cómo dice? De los verdaderos. Usted ve cómo le dijo el Señor a estos dos deudores: siervo malvado. Imagina qué término tan despectivo, ¿verdad? Pero era necesario para que él despertara y reconociera que no estaba siendo agradecido, que no estaba dando de gracia lo que él había recibido de gracia.